Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le dice Dios a Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Aquí nos está hablando del vientre, que es la parte abdominal, que comprende incluso la pelvis. Es una referencia anatómica que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, también encontramos una gran verdad. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Es importante confiar en Él, en su sabiduría, para que nosotros seamos siempre guiados por Él en sus caminos, en las decisiones que tomemos. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es Tecnología Médica, Fisioterapia y Kinesiología. Nuestra cátedra es Anatomía Funcional y hoy veremos el tema Osteología de la pelvis. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología, psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. La cavidad pélvica es la parte más inferior de la cavidad abdominal y en la pelvis vamos a encontrar dos regiones importantes, una región superior que es la pelvis mayor y una región inferior que es la pelvis menor. La pelvis es una transición entre el tronco y los miembros inferiores. El esqueleto de la pelvis es muy importante porque una de sus funciones es transmitir el peso de todo el cuerpo que está por arriba de las articulaciones de la cadera hacia los miembros inferiores. En la pelvis vamos a encontrar como contenido de la pelvis menor el aparato reproductor femenino y en el sexo masculino lo propio. Encontraremos gran parte de el tracto del aparato reproductor masculino. Entonces, también encontraremos la parte terminal del intestino y la parte terminal de la vía urinaria. Por lo tanto, existen diferencias tanto anatómicas como funcionales a nivel de la pelvis en el sexo femenino y en el sexo masculino. También la pelvis es el canal del parto, el paso para la salida del producto. La pelvis ósea está formada por los dos huesos ilíacos, el sacro y el cóccix por detrás, y por delante los dos huesos ilíacos se unen en la sínfisis del pubis. De esa manera están conformando un marco óseo. Este marco óseo además sirve para dar inserciones musculares a todos los músculos que están alrededor de los huesos que están conformando la pelvis y además sirve para que estos huesos estén unidos, ayudando de esta forma a las articulaciones, que son unas articulaciones fuertes que mantienen este marco óseo de una manera sólida. Sin embargo, no rígida, puesto que en el trabajo de parto, por inducción de las hormonas que se producen durante el parto, como son las relaxina, se relajan los ligamentos y la pelvis femenina puede ampliarse para dar paso al producto. Ahí vemos cómo en la cara posterior de la pelvis se insertan los músculos de la región glútea y en la cara anterior los músculos de la región anterior de la cadera. En esta imagen estamos viendo precisamente el marco óseo que constituye la pelvis. Vemos los dos huesos ilíacos, vemos el hueso sacro y vemos al hueso cóccix. Estos, unidos por articulaciones, van a conformar este macizo óseo que es la pelvis o cintura pélvica o cinturón pelviano. Rápidamente veremos que la pelvis tiene una parte inferior que está limitada superiormente por este orificio. Este orificio que estoy señalando es denominado estrecho superior, que lo vamos a relatar más adelante en sus límites. El estrecho superior es el orificio de entrada en la pelvis menor
y todo lo que queda por afuera y por arriba de este estrecho superior y que está todavía limitado por el hueso ilíaco, constituye la pelvis mayor o pelvis falsa, que contiene órganos intestinales fundamentalmente. Iremos viendo uno a uno todos los huesos que forman la pelvis y en primer lugar podemos decir que el hueso ilíaco, pese a ser un hueso bastante irregular, para nuestro estudio se le ha dado la forma general cuadrilátera, con un borde superior, con un borde anterior, con un borde inferior, un borde posterior, una cara interna o endopélvica y una cara externa o exopélvica. Este hueso se origina de tres puntos de osificación diferentes que se denominan ilion, isquion y pubis. El ilion es la parte superior del hueso ilíaco o coxal. Vean ustedes en esta imagen del néter, estamos mostrando la cara externa de la región llamada ilion. En esta parte externa de la porción ilíaca del hueso coxal encontramos parte de la cavidad acetabular. Y en la cara interna del ilion encontraremos como elemento de referencia importante la superficie auricular que sirve para articularse con el hueso sacro. Y por detrás la tuberosidad ilíaca. Inmediatamente por debajo y detrás del ilión encontramos esta otra porción que es el isquion, que tiene un cuerpo, una rama ascendente y una rama descendente, y como verán ustedes, también forma parte de la cavidad acetabular en su cara externa. En su cara interna prácticamente es lisa, sirve para inserciones musculares, el obturador interno, el elevador del ano se insertan aquí, como veremos en el detalle del isquio. Y por último, para completar esta triada, tenemos al pubis. El pubis, que también, vean ustedes, forma parte de la cavidad acetabular, tiene un cuerpo o lámina cuadrilátera, una rama ascendente, una rama descendente. Y pues verán ustedes que entre las tres porciones, en la parte externa y en la parte interna, pues convergen hacia la cavidad acetabular. En la cavidad acetabular convergen los tres puntos de osificación y es por eso que en esqueletos jóvenes se puede ver esta forma de Y, que es el cartílago de crecimiento en la cavidad acetabular. Alrededor, o mejor dicho, sí, entre la rama isquiopubiana, el pubis y el isquión se forma este agujero, este orificio llamado tradicionalmente agujero obturador. Sin embargo, un orificio no puede obturar porque obturar quiere decir cubrir y un orificio no puede cubrir nada. Por esas razones que le han cambiado el nombre y actualmente se denomina agujero obturado o la forma más anatómica, agujero isquiopubiano porque está entre el isquion y el pubis. Entonces aquí estamos viendo en esta imagen del néter la cara externa y la cara interna del hueso ilíaco y como habíamos mencionado, para facilitarnos la descripción, pese a ser un hueso irregular con tendencia a ser más un hueso plano, le vamos a dar la forma cuadrilátera describiendo las dos caras que ya hemos mencionado, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior. Empezaremos entonces a ver al hueso ilíaco. Y aquí tenemos precisamente una imagen real del hueso ilíaco con su aleta superior llamada ilion, su parte posterior inferior llamada isquion, su parte anterior llamada pubis, el agujero isquiopubiano, y como estamos viendo la cara externa del hueso ilíaco, pues tendremos que identificar la gran cavidad cotiloidea. También una forma de identificar si está en la posición anatómica este hueso es buscar esta gran escotadura. Esta escotadura, que es la más profunda de todas, tiene que estar localizada siempre hacia atrás. Como verán ustedes, aquí vemos uno de los orificios nutricios principales del hueso y hay varios orificios nutricios, ¿no? Porque este hueso está muy bien irrigado. En la cara externa del ilion, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cara externa de todo el hueso ilíaco nos va a presentar una parte superior, que es precisamente el ilion, una parte media, que es la cavidad cotiloidea,
y una parte inferior que es el agujero isquiopubiano con su marco óseo. Entonces vamos a empezar a describir la fosa ilíaca externa. La fosa ilíaca externa, que es la parte superior de la cara externa, está muy contorneada. Es cóncava verticalmente en la parte anterior, luego por detrás de esa parte cóncava se hace convexa, también en sentido vertical, luego nuevamente se hace cóncava y por último cerca al borde posterior nuevamente es convexa. Es decir, que está muy festoneado esta fosa ilíaca externa. En esta fosa ilíaca externa vamos a identificar esta cresta claramente visible, que es la cresta o línea glútea posterior. Y luego identificaremos esta otra, ya que no está tan clara aquí, que es la línea o cresta glútea anterior. También se puede describir esta otra línea inferior, que sería la línea o cresta glútea inferior, que están delimitando campos de inserciones musculares. Entre la cresta glútea inferior y la cresta glútea anterior se inserta o se encuentra la inserción del músculo glúteo menor o glúteo mínimo. Entre la cresta glútea anterior y la cresta glútea posterior se encuentra la inserción del glúteo mediano. Y por detrás de la cresta glútea posterior se inserta el músculo glúteo máximo o glúteo mayor. Y cerca de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca anterosuperior se inserta el tensor de la fascia lata. Por encima de la cavidad acetabular y de la ceja cotiloidea, que es este saliente, y por debajo de esta cresta glútea inferior encontraremos un surco muy amplio que es el, el surco cotiloideo o supracotiloideo. En este surco supracotiloideo se inserta este músculo que es el tendón reflejo del músculo recto femoral. El recto femoral tiene un tendón directo que se inserta en la espina ilíaca inferior y uno reflejo que se inserta precisamente en este canal supracotiloideo. Ahí está precisamente la inserción del recto femoral en la espina ilíaca inferior y en el canal supracotiloideo por un tendón directo que es este y un tendón reflejo que es este, y este es el músculo recto femoral del cuádriceps. Ahí está la inserción del glúteo menor y ahí lo tenemos precisamente el glúteo menor. Aquí el hueso está prácticamente a la vista, solamente se ve el periósteo. El glúteo menor termina en la cara anterior del trocánter mayor del fémur y ahí tenemos el tensor de la fascia lata. Ahí está, es un pequeño músculo que se inserta, como hemos visto, en la fosa ilíaca externa, cerca a la cresta ilíaca y a la espina ilíaca anterosuperior, y que termina en este tendón que es el tracto iliotibial. Ahí tenemos la inserción del glúteo mediano entre las dos crestas o líneas glúteas, y ahí lo tenemos al músculo que termina también en la cara externa del trocánter mayor, y aquí lo tenemos al músculo glúteo mayor que se inserta detrás de la cresta o línea glútea posterior en el hueso sacro y que termina también en el fémur en la cresta del músculo glúteo. Inmediatamente por debajo de la fosa ilíaca externa encontraremos el acetábulo o cavidad acetabular. Esta cavidad acetabular es una cavidad hemisférica en forma de segmento de esfera hueco y está limitada por una saliente muy notoria y muy fácil de palpar, denominada ceja cotiloidea. Esta ceja cotiloidea que está rodeando periféricamente la cavidad acetabular cótilo o cótilo nos presenta tres escotaduras, una escotadura anterior, una escotadura posterior y una escotadura inferior. La escotadura anterior se forma en el punto de unión entre el ilion y el pubis, por esas razones que se llama escotadura iliopubiana. La escotadura posterior, poco notoria también, se forma por la unión del ilion con el isquion, por lo cual se podría llamar también escotadura ilioisquiática. Y por último, la escotadura inferior, que es muy notoria, muy marcada, muy amplia y profunda, se forma entre el pubis y el isquion, por eso es que se llama también escotadura isquiopubiana. La cavidad acetabular nos va a presentar una superficie articular en forma de una semiluna, por esas razones que se le llama superficie semilunar. Esta superficie semilunar está delimitando esto que es el trasfondo de la cavidad acetabular o cotiloidea o fosa cotiloidea, simplemente, ¿sí?
Entonces, en esta fosa cotiloidea o trasfondo se inserta el ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral y está ocupado por un paquete adiposo. El acetábulo tiene un radio de 22 a 27 milímetros aproximadamente. En el contorno del acetábulo, debajo de la ceja cotiloidea, se inserta el ligamento o rodete cotiloideo. Este rodete cotiloideo o labro cotiloideo, al pasar por la escotadura isquiopubiana, pasa a manera de un puente y se convierte en un ligamento llamado ligamento transverso. Y como ya hemos dicho, en la fosa cotiloidea o trasfondo de la cavidad acetabular se inserta el ligamento de la cabeza femoral o ligamento redondo del fémur. Aquí estamos viendo algo que corresponde al borde anterior, sin embargo ha aparecido, pues es la inserción del músculo pectíneo en la superficie pectínea. Y pues aquí tenemos por último en la cara externa al agujero obturador o agujero isquiopubiano. Este agujero isquiopubiano o agujero obturado presenta un contorno muy marcado. Está limitado, como hemos dicho, por delante y por abajo por el pubis, por detrás y por abajo por el isquio. Las ramas descendentes del isquio y del pubis están formando esta rama isquiopubiana. El pubis nos presenta una superficie cuadrilátera que es el cuerpo, una rama horizontal donde encontramos la superficie pectínea que ya hemos mencionado y una rama descendente que se une a la rama descendente del isquion. El isquion nos presenta el ángulo posterior inferior del hueso, donde encontramos esta gran tuberosidad, la tuberosidad isquiática. Inmediatamente por debajo de la cavidad cotiloidea podemos describir también un surco llamado surco o canal subcotiloideo. Ahora, el borde, el contorno del agujero isquiopubiano nos presenta una serie de irregularidades donde se inserta la membrana obturatriz. Esta sí es una verdadera membrana obturatriz porque está ocluyendo este orificio. Y en la parte anterior, por debajo del pubis, se desprende un canal que precisamente pasa por debajo del pubis y se denomina canal subpubiano. ¿Qué vamos a encontrar en la cara interna del hueso? Las mismas tres porciones, ya la parte superior, la parte media y la parte inferior. Además, podemos decir que la cara interna del hueso ilíaco está dividido desde su borde superior hasta el ángulo del pubis por una estructura que tiene diferente forma y consistencia de acuerdo a la región que la veamos. Hacia arriba es cortante, pero poco visible. Hacia el medio es muy visible, pero es roma. Hacia abajo es cortante y muy visible. Y pues en la parte media esta cresta que está dividiendo en dos partes la cara interna del hueso ilíaco se denomina línea innominada o arqueada. Muy importante para la descripción de la pelvis, esta línea innominada o línea arqueada, que es muy redondeada, fácil de palpar y que se continúa hacia abajo con esta cresta muy notoria que es la cresta pectínea que termina en la espina o tuberosidad del pubis. Ahora, en la parte superior, por detrás de esta cresta, que es muy afilada pero tenue, encontramos las superficies articulares con el hueso sacro. La parte anterior, la parte anterior es una depresión denominada fosa ilíaca interna. En el abdomen, en el lado derecho, es importante esta fosa ilíaca interna porque ahí se encuentra el ciego y el apéndice. En la porción articular de esta cara interna encontraremos, en primer lugar, esta superficie auricular que, como ustedes verán, se debe su nombre al parecido que tiene con el pabellón auricular. Esta superficie auricular tiene la forma de un canal que se va a articular con una superficie inversamente orientada en el sacro, que ya la hemos descrito, para conformar la articulación sacroiliaca, que es de tipo sinovial. Inmediatamente por detrás de esta superficie auricular encontraremos esta eminencia en forma de pirámide cuadrangular que se llama tuberosidad ilíaca,
donde se insertan los poderosos ligamentos sacroiliacos. Ahí está precisamente la fosa ilíaca interna, donde se inserta el músculo ilíaco. Ahí está la tuberosidad ilíaca, donde se insertan los ligamentos sacroiliacos. Y ahí está la superficie auricular, donde encontramos la articulación sinovial con el sacro. Y ahí está la línea innominada o línea arqueada, que está limitando la pelvis mayor hacia arriba y la pelvis menor hacia abajo. Entonces ahí está fosa ilíaca, tuberosidad y superficie auricular. En las superficies auriculares, ahí vemos en esta imagen un corte del hueso sacro y vemos que su parte anterior, ahí está, se está articulando con la superficie auricular por una articulación sinovial, y la parte posterior por estos poderosos ligamentos. Se está formando una articulación de tipo fibrosa, una sindesmosis sacroiliaca. Lo mismo en esta imagen, ¿no? Ahí vemos primero una cavidad articular típica de una articulación sinovial, y hacia atrás los poderosos ligamentos sacroiliacos, y también colaboran para la unión del sacro con el hueso ilíaco estos otros dos ligamentos que se llaman ligamento sacrociático mayor y sacrociático menor. Y aquí vemos parcialmente también una membrana, la membrana obturatriz. En la cara profunda de lo que viene a ser la rama isquiopubiana y lo que viene a ser la parte, el trasfondo de la cavidad cotiloidea o acetabular, encontraremos inserciones musculares. Encontraremos la inserción del músculo obturador interno. Todo este es el obturador interno, que también se inserta en el contorno del agujero isquiopubiano. Aprovechamos para ver aquí el canal subpubiano, por donde pasan los vasos y nervios obturatrices. Luego, en la espina, en la cara interna de la espina, a este nivel se inserta el músculo coxígeo. En la cara posterior del pubis y también en la espina ciática se inserta el músculo elevador del ano. En esta misma espina ciática se inserta el músculo gemelo superior, y en la parte superior de la tuberosidad isquiática se inserta el músculo gemelo inferior. Entonces vean ustedes que en la espina ciática, puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué se inserta en la espina ciática? Se insertan tres músculos: el gemelo superior, el músculo coxígeo y el músculo elevador del ano. Ahí están precisamente todos los nombres de los músculos que se insertan acá. Y ahí están. Ahí está el sacro, ahí está el músculo piramidal, ahí está la cara interna del hueso ilíaco, ahí está la línea arqueada, ¿no? Ahí está la cresta pectínea, ahí está el orificio que da entrada al conducto subpubiano, por donde pasan los vasos y nervios obturadores, y este es el músculo obturador interno. ¿Ya? Aquí estamos viendo el músculo gemelo superior, que va también a la espina ciática. Aquí estamos viendo el obturador interno que sale de la pelvis. Aquí estamos viendo el músculo gemelo inferior, que va a la parte superior de la tuberosidad isquiática. Lo que nos faltaría ver aquí es el músculo coxígeo. Y el músculo coxígeo es este precisamente. Y este otro es el músculo elevador del ano, que lo hemos mencionado. El borde anterior del hueso ilíaco nos presenta, yendo de arriba abajo, la espina ilíaca anterosuperior. Inmediatamente por debajo de la espina ilíaca anterosuperior vamos a encontrar la escotadura innominada. Inmediatamente por debajo de la escotadura innominada encontraremos la espina ilíaca anteroinferior. Inmediatamente por debajo de la espina ilíaca anteroinferior encontraremos la escotadura del psoas. Por debajo de esta encontraremos la eminencia iliopectínea, y por debajo de esta encontraremos a la superficie pectínea, que es esta superficie triangular limitada por detrás por esta gran cresta pectínea, una cresta muy notoria. A continuación encontraremos esta saliente ósea, que era conocida con el nombre de espina del pubis, actualmente se llama tubérculo del pubis, que se continúa con esta pequeña superficie horizontal, pero que es gruesa, que es la superficie pubiana, y termina en este ángulo, que es el ángulo del pubis. Ahí están precisamente todos los nombres, solamente nos falta la superficie pubiana, ponerla aquí al medio. ¿Qué es lo que vamos a describir de todas estas estructuras? Que en la espina ilíaca anterior superior se inserta el músculo sartorio y el ligamento inguinal. Por la escotadura innominada está saliendo de la pelvis el nervio
cutáneo femoral lateral. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta el tendón directo del recto femoral. ¿Se acuerdan? El reflejo viene aquí al canal supracotiloideo. Por la escotadura del psoas, pues obviamente está pasando el músculo psoas ilíaco. Y en la eminencia iliopectínea se inserta el ligamento iliopectíneo, también llamado ligamento iliopubiano. Luego tenemos el pecten del pubis o superficie pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo. En la cresta pectínea se inserta un ligamento muy importante para la reducción de las hernias, el ligamento pectíneo o de Cooper. Luego tenemos a la espina del pubis, donde se inserta el ligamento inguinal, que viene en esta dirección. Luego tenemos la superficie del pubis, donde se insertan hacia atrás en rojo el recto abdominal y hacia adelante en amarillo el piramidal. Y por último tenemos el ángulo del pubis. ¿Qué vamos a encontrar en el borde superior del hueso ilíaco? Que es muy grueso. Y es tan grueso que nos muestra un labio externo, nos muestra un labio interno y un intersticio. Este intersticio que también es bastante irregular, mantiene las curvaturas del el hueso, ¿no? Habíamos dicho que es cóncavo por delante, luego se hace convexo, luego nuevamente es cóncavo, luego nuevamente se hace convexo. Entonces, vean, el borde superior tiene más o menos esa forma. La cresta ilíaca nos presenta a una distancia de un tercio aproximadamente o un cuarto de la distancia de la cresta, una superficie más ensanchada que es llamado tubérculo de la cresta. Esta cresta ilíaca es rugosa y nos sirve para inserciones musculares. En la parte anterior, en el labio externo, se inserta el músculo oblicuo mayor del abdomen. En el intersticio se inserta el músculo oblicuo menor. En el labio interno se inserta el músculo transverso. En la parte posterior, en el labio externo, se inserta el músculo dorsal ancho. En el intersticio se inserta el músculo iliolumbar y en el labio interno se inserta el músculo cuadrado lumbar. El borde posterior. En el borde posterior vamos a encontrar, yendo de arriba a abajo, la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, esta gran escotadura llamada escotadura ciática mayor, que termina por abajo en esta espina muy saliente, la espina ciática. Importante porque se puede palpar la espina ciática por medio de un tacto vaginal. Y esta es la escotadura ciática menor. Y terminando para rematar con la tuberosidad isquiática. Entonces, el ángulo posterior inferior está conformando esta gran tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática. En esta tuberosidad isquiática se insertan los músculos semimembranoso, el bíceps femoral, el semitendinoso y el cuadrado femoral. Ahí tenemos las líneas de inserción de estos cuatro músculos. Estos tres, el semimembranoso, el bíceps y el semitendinoso, se vienen a llamar músculos isquiopoplíteos. Y ahí tenemos todo el borde inferior. El borde inferior que comienza en el ángulo del pubis y termina en la tuberosidad isquiática, nos presenta una parte anterior que está formando la sínfisis del pubis. Y la parte posterior, que es el borde inferior de la rama isquiopubiana, nos presenta un labio interno, un labio externo y un intersticio. En el labio interno se inserta el músculo transverso profundo del periné. En el intersticio se insertan los cuerpos cavernosos, tanto del pene como del clítoris, además de los músculos isquiocavernosos. Y en el labio externo se inserta el músculo recto interno o grácil. Ahí tenemos entonces la superficie articular para el pubis, el transverso profundo del periné, el cuerpo cavernoso y el músculo grácil. Pues cuando estamos en esta posición de sentados, las dos tuberosidades isquiáticas son las que hacen contacto con la superficie del asiento en el cual estamos acomodados. Y ahí tenemos una visión de la pelvis. Nos hemos olvidado mencionar que en la cara externa de la rama isquiopubiana se insertan los músculos obturadores, obturador largo, obturador corto y obturador magno. Y alrededor del orificio isquiopubiano, el músculo obturador externo.
Ahí tenemos la pelvis vista por detrás. Estamos viendo la articulación con el sacro, la articulación con el cóccix, formando el esqueleto de la pelvis. Y el hueso sacro, que ya lo hemos estudiado en la columna, que nos presenta una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, una base donde para dividir la pelvis mayor de la menor es importante la descripción de la aleta del sacro y especialmente su borde anterior. Y ahí tenemos al cóccix, que en esta imagen no está. Ahí tenemos la base del sacro precisamente, donde habíamos mencionado que el borde anterior de las aletas es muy importante, el vértice del sacro, donde encontramos las astas del sacro, el hiato sacro y la superficie para articularse con el cóccix. Dentro del hueso sacro, el conducto raquimedular, que termina precisamente en el hiato sacro. Ahí están las astas del sacro, las astas del cóccix, delimitando esa estructura. Ahí tenemos al cóccix, que puede tener movimientos de retronutación durante el trabajo de parto. Aquí estamos viendo las 4 vértebras coxígeas. Esta es una imagen tomada del internet. Vean ustedes, han armado al revés el coxis. Las astas deberían estar hacia arriba. Y ahí tenemos la articulación del pubis, ¿no? Ahí tenemos la articulación del pubis, que es una sínfisis, es una articulación fibrocartilaginosa, donde estamos viendo el disco interpubiano, ¿sí? Hay una pequeña cavidad y encontramos un ligamento tipo capsular en la parte inferior, que es el ligamento pubiano inferior. Y en la parte superior también encontramos algunas fibras que atraviesan de uno a otro hueso ilíaco, formando el ligamento pubiano superior. Pero el medio importantísimo es este fibrocartílago que está uniendo, los dos huesos ilíacos en la región conocida con el nombre de pubis. Ahí tenemos precisamente las superficies articulares y nuevamente el fibrocartílago interpubiano, los ligamentos pubiano superior e inferior. Así unidos los dos huesos ilíacos en la sínfisis del pubis, pues las ramas isquiopubianas van a conformar esta superficie de V abierta hacia abajo. En el sexo masculino tiene aproximadamente 70 grados de amplitud y en el sexo más femenino, por la función que tiene de ser el canal del parto, la pelvis es un poco más ancha y tiene 90 o más grados de amplitud este ángulo subpubiano. Ahí tenemos pues las dos superficies articulares de la articulación sacroiliaca. En el sacro, la superficie auricular y las fositas cribosas. Y en el ilíaco, otra vez la superficie articular en forma de pabellón auricular, la superficie auricular y la tuberosidad ilíaca. Entonces, las dos superficies auriculares están conformando una articulación sinovial y a nivel de la tuberosidad ilíaca y las fositas cribosas se insertan poderosos ligamentos sacroiliacos que mantienen la adhesión de estas articulaciones. Ahí tenemos precisamente el hueso ilíaco como si fuera transparente, articulándose por medio de esta superficie auricular, por medio de una articulación sinovial y por detrás una articulación de tipo fibroso por los poderosos ligamentos sacroiliacos. Y aquí tenemos precisamente hacia adelante la articulación sinovial y hacia atrás los ligamentos sacroiliacos, y delante de la articulación vamos a encontrar este ligamento, delante de la articulación sinovial, este ligamento sacroiliaco anterior, y luego encontraremos estos que son los ligamentos sacro ciático menor, que va desde el sacro hasta la espina ciática, y este que está por detrás, que es el ligamento sacrociático mayor, sacrociático menor y sacrociático mayor, que termina en la tuberosidad isquiática. Igual comienza en el sacro y termina en la tuberosidad isquiática, y de esa manera el pubis, los ligamentos sacrociáticos mayor y menor, la articulación sacroiliaca sinovial, los poderosos ligamentos sacroiliacos posteriores mantienen este marco óseo, dándole doble funcionalidad, rigidez, resistencia y también flexibilidad en el momento del trabajo de parto. No nos olvidemos que también aquí hay otra articulación entre el sacro y el cóccix,
que es importante durante el trabajo de parto activo. En esta imagen estamos viendo que del hueso ilíaco a la apófisis transversa de la cuarta lumbar y de la quinta lumbar están partiendo, del ilíaco están partiendo de estos ligamentos. Entonces, si están yendo del ilion a las vértebras lumbares, estos ligamentos tranquilamente pueden llamarse ligamentos iliolumbares. Y como son dos, los diferenciamos diciendo que este es el ligamento iliolumbar superior y este otro es el ligamento ilio lumbar inferior. Lo propio aquí, ilio lumbar superior a la lumbar 4, ilio lumbar inferior a la lumbar 5, ¿no? Ahí está lumbar 5, ahí está lumbar 4 y ahí están sus ligamentos iliolumbares. Luego tenemos estos que son los poderosos ligamentos sacroiliacos vistos por detrás y vistos por delante. Como verán ustedes, están formando aproximadamente 3 planos ligamentarios y están ocupando todo el espesor de la tuberosidad ilíaca y de las fositas cribosas. Y como medio de unión también de esta articulación sacroiliaca, hemos descrito por delante, se puede ver fácilmente el ligamento sacrociático menor que va de los bordes laterales del sacro a la espina ciática, y el ligamento sacrociático mayor, que viene de los bordes del sacro, de la espina ilíaca postero superior, y termina en la tuberosidad isquiática. Y ahí tenemos el pubis y las articulaciones sacrocoxígeas vistas por delante con sus ligamentos cruzados, sus ligamentos oblicuos y laterales. Ahí tenemos la línea innominada, ahí tenemos el ligamento anterior, sacrociático menor, sacrociático mayor y la membrana obturatriz. Ahí tenemos la membrana obturatriz que al cerrar el agujero obturado o isquiopubiano está formando en su parte superior el conducto subpubiano por donde salen de la pelvis los nervios, vasos y nervios obturadores. El movimiento del sacro sobre los huesos ilíacos es un movimiento de nutación. La nutación es cuando la parte superior del sacro se va hacia adelante y la parte inferior se va hacia atrás. Y la contranutación es el movimiento contrario. La parte superior del sacro se va atrás y la parte inferior se va hacia adelante. También esto va a determinar que haya una rotación interna, es decir, que el hueso ilíaco se aproximaría algo al plano medio, y una rotación externa, que se separaría el pubis algo de la línea media. Esto ocurre especialmente y fundamentalmente en el trabajo de parto y en algunas situaciones en las que hay mucha presión, sobre todo de peso, en la pelvis. Ahí tenemos notación, ahí tenemos la rotación externa, ahí tenemos la rotación interna, la retronutación, y ahí está la articulación sacrocoxígea. La articulación sacrocoxígea que tiene varios ligamentos que no es necesario saberlos de memoria, simplemente, por ejemplo, aquí por la posición, estos son los ligamentos mediales y estos los laterales en la cara anterior, y en la cara posterior son estos ligamentos cruzados. Y ahí está la membrana obturatriz que se inserta en el contorno del agujero isquiopubiano y que presenta algunas fibras, ¿no? Esta, por ejemplo, se llama cintilla subpubiana, que está limitando el canal o conducto obturador o subpubiano. Como habíamos mencionado, el orificio superior de la pelvis, llamado también estrecho superior, está limitando hacia arriba la pelvis mayor o pelvis falsa, que está compuesta por las fosas ilíacas, la cara superior del hueso sacro en este caso, y la cuarta y quinta vértebras lumbares, es la pelvis menor, o perdón, la pelvis mayor o pelvis falsa, que corresponde por completo a la cavidad abdominal. Y lo que está por debajo del estrecho superior, es decir, esto, es la pelvis menor o verdadera, la cual está cerrada en el esqueleto por los músculos del períneo. Ahí tenemos precisamente en la pelvis los llamados estrechos de la pelvis, que son el estrecho superior, que es el orificio de entrada de la pelvis, el estrecho medio, que se encuentra en la parte media, y el estrecho inferior, que es el orificio de salida, como hemos mencionado, cerrado por los músculos del períneo. El estrecho superior está limitado por la unión entre el sacro y la quinta lumbar, que se denomina promontorio. Esta línea representa el promontorio.
A continuación se encuentra el borde anterior de la aleta del sacro. Luego se continúa con la línea innominada, luego se continúa con la cresta pectínea, con la espina del pubis, la superficie del pubis y termina en el ángulo del pubis. Y de esta manera, uniéndose al otro lado, están conformando un orificio de entrada a la pelvis menor, que es el estrecho superior. Este orificio de entrada característicamente adopta una morfología típica en relación al sexo masculino o femenino y de acuerdo a algunas variaciones genéticas podremos encontrar otro tipo de pelvis. Generalmente se describen cuatro tipos de pelvis. Y el estrecho medio, que se encuentra formando un anillo que parte de la cara posterior, de la parte media de la cara posterior del pubis, se dirige esta línea hasta el vértice de la espina ciática y junto con el ligamento sacrociático menor termina en la unión de la quinta vértebra sacra con el cóccix. Ahí termina entonces este estrecho medio. Y el estrecho inferior, pues, está formado por los límites del periné. Tendemos por delante un ángulo que es la sínfisis del pubis, hacia atrás otro ángulo que es el vértice del coxis, a los lados dos ángulos que son las tuberosidades isquiáticas y la unión entre el pubis y las tuberosidades isquiáticas, pues es la rama isquiopubiana y la unión entre las tuberosidades isquiáticas y el coxis es el ligamento sacrociático mayor. De esta manera estamos delimitando el orificio inferior o estrecho inferior de la pelvis, que es también la región perineal. Los diámetros que nos sirven en las mediciones de la pelvis, especialmente cuando se trata de identificar si una pelvis es apta para el trabajo de parto, son estos tres. El superior denominado conjugado verdadero o promonto suprapubiano que mide aproximadamente 11 centímetros. Luego, el que va a la parte posterior del pubis, a la cara posterior del pubis, a la parte media de la cara posterior del pubis, es el conjugado obstétrico que mide 10.6 centímetros y luego tenemos este conjugado, el promonto subpubiano, que sí lo podemos medir por tacto vaginal y que mide aproximadamente 12,5 a 13 centímetros. Entonces, este conjugado obstétrico inferimos de la medida de este conjugado diagonal, restándole 2 centímetros. Entonces, esas medidas nos sirven para hacer un diagnóstico preciso de si esa pelvis es viable para un trabajo de parto. Ahora, en el estrecho superior vamos a tener también algunos diámetros. Tenemos en primer lugar el diámetro transverso. El diámetro transverso que se encuentra en la parte media, en la parte más ensanchada de este orificio y que tiene que medir aproximadamente 13,5 centímetros de manera ideal. Luego tenemos los diámetros oblicuos, el izquierdo y el derecho. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el derecho que parte de la parte superior de la articulación sacroiliaca y que termina en la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Este diámetro oblicuo derecho ya mide aproximadamente 12.5 centímetros. Y aquí tenemos el oblicuo izquierdo que parte de la articulación sacroiliaca de la parte superior hasta la eminencia iliopectínea del lado opuesto. Este, verán ustedes, tiene aproximadamente 12,75 centímetros. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues la cabeza generalmente viene con su diámetro mayor en el sentido del diámetro oblicuo izquierdo. Entonces, por esas razones que debe tener algo más de longitud. Vean ustedes, son apenas unos milímetros, pero son importantes en el trabajo del parto. Luego tenemos estas dos en el estrecho medio, este diámetro biciático que mide aproximadamente 10 centímetros. Luego tenemos este conjugado llamado mi sacro que mide aproximadamente 12 centímetros, que va desde la parte inferior del pubis, desde el borde inferior del pubis hasta la parte media del cuerpo de la vértebra sacra 2. Y luego tenemos el diámetro anteroposterior, que mide 11.5 centímetros, que viene también de la parte inferior del pubis hasta el cuerpo de sacro 4.
El estrecho inferior, pues tenemos un diámetro subcoxis subpúbico, ¿sí? Este diámetro subcoxis subpúbico normalmente, cuando está en su posición normal de contranutación, el coxis tiene 9,5 centímetros y durante la nutación del coxis tiene 11 centímetros. Esto ocurre especialmente en el trabajo de parto. Y el diámetro isquiático, que mide 11 centímetros, que lo podemos medir con un puño acomodando entre esas dos tuberosidades en la posición ginecológica. Otra medición importante pues es este rombo de Michelis, que está limitado el ángulo superior por la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, el ángulo inferior por la parte superior del pliegue interglúteo y los ángulos laterales a nivel de las espinas ilíacas postero-inferiores. ¿Cómo se ve superficialmente esto? Fácil. Vean ustedes estos dos orificios, llamados también orificios de Venus. Estas dos fositas de las espinas ilíacas postero-superiores o fositas ilíacas se unen con la quinta lumbar y con el pliegue interglúteo. Entonces, de esa manera están delimitando este rombo de Michelis, que cuando es simétrico, pues nos indica que es una pelvis viable para el trabajo de parto. ¿Cuáles son las diferencias entre la mujer y el varón en lo que se refiere a la pelvis? Los huesos en el sexo femenino son más delgados, nos dejan ver incluso a trasluz. Al contrario, en los varones son más gruesos. El orificio de entrada a la pelvis es ovalada transversalmente, tendiendo a ser circular. En cambio, en el sexo masculino tiene forma de corazón. Las paredes pelvianas son paralelas, hacen prácticamente un cilíndrico, y en el sexo masculino, al contrario, son infundibuliformes. Las espinas ciáticas son romas en el sexo femenino y son más agudas en el sexo masculino. Y como habíamos mencionado, el ángulo subpubiano en el sexo femenino tiene mayor a 90 grados y en el sexo masculino menor a 90 grados, generalmente 70 grados. Y según Caldwell y Molloy, que han investigado las formas de las pelvis, han descrito 4 tipos de pelvis. Esta, que es la ginecoide, ya que, como hemos mencionado, tiende a ser circular, ya, y vean ustedes, el diámetro transversal está más o menos ligeramente por detrás de la parte media. Esta es entonces la pelvis ginecoides, propio del sexo femenino. Y aquí tenemos una pelvis androide, cuyo orificio de entrada tiene la forma de un corazón. Y su diámetro transversal más amplio se encuentra mucho más atrás de la parte media. Luego, alguna variación como esta, que es la antropoide, que tiene una forma ovalada en sentido anteroposterior y cuyo diámetro mayor se encuentra por detrás de la parte media. Y por último, esta, que es una pelvis llamada platipeloide o aplanada, que vean ustedes es ovalada, pero en sentido transversal. Cualquiera de estas variaciones puede haber en cualquier persona de cualquier sexo debido a influencias genéticas, hormonales y de actividad. Por lo tanto, diagnosticar estas otras pelvis que no son precisamente ginecoides nos ayudarán a hacer un diagnóstico adecuado de una pelvis viable. Ahí tenemos una pelvis ginecoide, cuyo orificio superior es tendiente a ser circular, su orificio inferior lo propio, ¿sí? Se encuentran prácticamente paralelos, el ángulo subpubiano de 90 o más grados y la curva que se dibuja entre la escotadura ciática mayor y el sacro es abierta, abierta hacia atrás, y las paredes prácticamente son paralelas, formando un cilindro prácticamente. En la androide, que tiene forma de corazón, ¿sí? Vemos que el estrecho inferior es un poco más pequeño que en el sexo femenino. El ángulo subpubiano, hemos dicho, menor a 90 grados, generalmente 70, y esta escotadura ciática mayor, al continuarse con el sacro, vean, forman una figura prácticamente cerrada. En la femenina es abierta, en la masculina es cerrada. Y las paredes de la pelvis masculina tienen la forma de embudo, es decir, son anchas por arriba y se van haciendo estrechas en la parte inferior. La pelvis antropoide, que es ovalada, hemos dicho, también tiene un ángulo subpubiano de 90 o más grados. Su orificio inferior también es bastante amplio en relación a su orificio de entrada. Y vean ustedes, la escotadura ciática, al continuarse con el sacro, también está muy abierta hacia atrás y sus paredes
son en forma de cono, un cono truncado de base inferior y de vértice truncado superior. También es una pelvis que es propio del sexo femenino. Y la pelvis platipeloide, donde también el ángulo subpubiano es amplio, al igual que el orificio de entrada aplanado de adelante a atrás, el orificio de salida también está aplanado de adelante a atrás, y la continuidad de la escrotadora asiática mayor con el sacro presenta una gran amplitud de salida hacia atrás, y sus paredes también son en forma de un cono truncado, pero de mayor amplitud que las androides, ¿no ve? Esta tiene un orificio superior más estrecho que su orificio inferior, pero ligeramente. También podemos ver, pues, que en la pelvis, cuando hay traumatismos muy severos, puede haber fracturas de la pelvis, puede haber una diástasis de la sínfisis pubiana, ¿sí? Puede haber eso fundamentalmente, donde se pone en riesgo la vía urinaria fundamentalmente, o puede haber este tipo de fracturas donde hay varios fragmentos. Entonces, la pelvis no está libre, miren, también está roto el sacro, no está libre de las fracturas. En todo la aleta ilíaca también aquí está una fractura, dos fracturas, tres fracturas, cuatro, cinco, seis, siete fracturas. Seguramente ha sido un traumatismo muy severo sobre la pelvis. Entonces, debemos saber reconocer pelvis normales y pelvis fracturadas. Muchísimas gracias por su atención.